¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soccer Media MX TV, cortesía de Mezcal Film, y les vamos a dar una bienvenida a este espacio dedicado para hablar de temas futbolísticos desde otra perspectiva. Soy Eric Pat y me acompañan para estos menesteres dos grandes figuras del balompié nacional con amplia trayectoria en dirección técnica, en dirección general de formaciones en cualquier categoría, también capacitación, etcétera. Si me pongo a hablar del currículum de cada uno de ellos dos, nos va a faltar tiempo. Así que tengo el privilegio de presentarles, por un lado, Eduardo Regis. Gracias por estar con nosotros. Eric, encantado de estar aquí presente y sobre todo lo más importante que se pueda aportar y debatir temas que siempre son del gusto de la gente y de la importancia del medio futbolístico. Muchas gracias. Y por otro lado tenemos a Israel Hernández. ¿Qué tal, Eric? Pues un saludo a todos. La verdad, contento con esta emisión, con esta oportunidad de poder expresar y platicar de fútbol, que es lo que más nos gusta y nos apasiona. Perfecto. Y bueno, para aprovechar el tiempo, ¿qué les parece para abordar como primer tema en estas emisiones, empezar con el proceso formativo en el fútbol mexicano? Bueno, el proceso formativo desde mi perspectiva en México, si nos remontamos al año de 2010, cuando empezó este formato de las fuerzas básicas en el fútbol profesional, donde ya los equipos tenían un equipo sub-20, sub-17 y bueno, hasta hace poco sub-15, teniendo un poquito esta competencia en donde ya se viaja con el calendario del primer equipo y tienes la oportunidad de enfrentarte a todos los equipos. Me parece que ese formato viene a ser de cierta manera un acierto, porque tienes la oportunidad de enfrentarte a los equipos más poderosos de la liga, ¿no? Estamos hablando de que Pumas se puede enfrentar con Tigres, de que Chivas se puede enfrentar con Tijuana, cuando antes no se daba de esa forma. Un poquito más atrás sí, antes se llamaba reserva profesional y también tenían ese formato, pero hubo un tiempo en el que se dividió por zonas y se jugaba única y exclusivamente con tu zona, y cuando calificabas a la liguilla, pues bueno, ya tenías la posibilidad de enfrentarte a equipos de otras zonas geográficas en la República. Por eso, desde mi punto de vista, el formato viene a darle un poquito de auge y viene a darle un poquito de mayor competitividad a lo que son los equipos a las reservas o a las fuerzas básicas de los equipos de primera división. Esto en cuanto a formato. Lalo, ¿qué podrás decirnos acerca de todos los ingredientes que engloba la formación del fútbol en México? Bueno, en México, históricamente los proyectos a nivel profesional, siempre la forma como se nutrían de los jugadores era muy característica. Jugaba bien alguien en alguna liga amateur, alguien te invitaba, ibas con tus arreos, te probabas, te decían si tienes la posibilidad de continuar, o simplemente te daban las gracias. Esa era la mecánica. En el Distrito Federal, aquí lo que hoy es la Ciudad de México, se acostumbraba, pues había varios equipos, era la parte centralizada del juego. En Guadalajara, que era la segunda sede de mayor importancia por la cantidad de equipos que también militaban, pues era la misma secuencia. Entonces, ligas regionales que existieran en esas zonas aprovechaban la posibilidad para que el jugador con mayor talento de alguna de esas ligas o de alguno de esos equipos se acercaban a la parte profesional, se hacían pruebas. Yo recuerdo que había 2 o 3 veces a la semana ese tipo de pruebas, y te invitaban posteriormente, si dabas el kilo, como decimos aquí,
pero no había nada de formación en el evento, ¿no? Simplemente te empezabas a codear con los jugadores profesionales y obviamente pagabas el derecho de piso y por ahí te ibas. Pero, como dice Israel, de alguna manera se empezó a invertir en la reserva profesional, en las ligas o equipos que empezaban a formarse a nivel regional, y se empezó a dar una inducción a lo que podría llamarse profesionalismo. Antes de eso no había nada. O sea que somos muy, muy jóvenes en la parte de la formación, porque no entendemos como formación un ente tan diferente a lo que es ya el alto rendimiento. Son dos universos diferentes. Y esto nos ha llevado sobre todo a tener experiencias vagas antes de ello. Quiero citar dos momentos que a mí me tocó vivir como jugador, que fue aquella famosa selecciones olímpica que le tocó a los tíos de ustedes, a Alejandro Hernández Pat, de alguna manera participar, donde se asistía como complemento a las famosas Olimpiadas, porque había que ser amateur totalmente, no haber pasado por el profesionalismo. Entonces se generó una ruta que del sector amateur se hacía cargo del proceso, donde a través de los nacionales, etcétera, se captaban jugadores de todo México con cierta proyección. Se asistía a las Olimpiadas, acababa el proceso y después pasabas al profesionalismo. Antes de ello no había ninguna experiencia profesional. Así nos pasó a la selección del 74, a la del 76, y la última selección con ese proceso fue la que no pudo asistir o no ganó el derecho para asistir a Rusia, creo. La de Haití, ¿no? No, la de Rusia. Porque esa selección no calificó para ir a esa Olimpiada, entonces aparentemente hasta ahí concluyó esos procesos. Eran procesos muy buenos, tuvieron como resultados jugadores que después se sumaron al profesionalismo y tuvieron éxito en el profesionalismo. La que te menciona del 74, ellos asistieron a Alemania, a la Olimpiada en Alemania, y después casi el grueso de esa población pasó a ser jugadores profesionales y jugaron por muchos años, y algunos de ellos tuvieron éxito a nivel de selección mayor. En la que yo estuve, que fue la del 76, pues obviamente el más destacado fue Hugo Sánchez, pero Víctor Rangel, Tapia, Caballero, Cosillo, todos ellos jugaron profesionalmente. Algunos alcanzaron la selección mayor, pero no hubo una continuidad finalmente en los procesos. ¿Qué eran esas selecciones? Armarlas de la parte amateur, competir en la eliminatoria para ir a asistir a una Olimpiada y posteriormente tener la posibilidad de pasar al profesionalismo. Era la ruta. A partir del 2000, hace 10 años, se formó esta parte de sub-17, sub-20, donde los equipos prácticamente se hacían cargo de todos los talentos habidos y por haber en México, sin tomar en cuenta lo que es la tercera y la segunda división. Aislándose de eso, se hicieron estos torneos profesionales que empezaron a captar a los talentos de esas edades para inducirlos a lo que es el alto rendimiento. Ese proceso tiene a escaso 10, 12 años y no hemos tenido una secuencia mayor que esta, porque todos los talentos que se captan a nivel de visorías se involucran en estos procesos, cosa que deja fuera muchas entidades en México que no están cerca de un equipo profesional y que obviamente no tienen la oportunidad de estar en esos procesos.
Entonces, ¿es posible delimitar qué categorías se conforma este fútbol formativo en México? Sí, bueno, actualmente, hasta antes de este tema de la pandemia, pues teníamos lo que es Primera División, lo que era Liga de Ascenso. Después de la Liga de Ascenso venía, pues yo creo que a la par, un poquito lo que es la Sub-20 y después hacia un costado la Segunda División Premier y de talentos, que estaba subdividida, y después hacia abajo viene la Sub-17 y a la par la Tercera División, que tiene más 10,000 equipos en toda la República. Sí, claro, sí. Y bueno, a últimas fechas, bueno, a últimos años, se estableció el torneo Sub-15, donde ya, si bien no tenías una competencia de calendario como el de primer equipo, sí tenías ya un grupo con cierta cantidad de equipos que te permitían jugar contra instituciones también poderosas, ¿no? Lo platicábamos, Tigres, Monterrey, dependiendo la zona donde te tocara, se dividía en dos grupos la Sub-15. Y después, antes de eso, la Sub-15 tenía un torneo, un par de torneos anuales con un formato como de mundial, grupos de 4, clasificación de los primeros lugares a cuartos, semis y final. Y después de la Sub-15 hacia abajo tenemos el tema de la Sub-13, que adoptó un poquito el formato de la Sub-15, pero ellos siguen jugando en un torneo regional. Todavía no ha escalado a ese formato como lo escaló la Sub-20, Sub-17 y de cierta forma la Sub-15. Me gustaría hilar esta idea con lo que había dicho Lalo acerca de ciertos problemas que ocasionan que esta etapa formativa no esté rindiendo frutos. Se me viene a la cabeza, ustedes me van a decir si es correcto o no es correcto, ponderar lo que muchos técnicos dirigentes es resultadismo contra el fútbol formativo. ¿Ese ha sido uno de los problemas para estos procesos? Sí, porque son dos universos totalmente diferentes. El profesionalismo te exige en el día a día un entrenamiento que va enfocado al fin de semana, donde necesitas los resultados para poder ser exitoso en el proceso. Sin embargo, en la etapa formativa, los objetivos son otros totalmente. O deberían de ser otros, ¿no? Deberían de ser otros, pero son otros porque lo importante es la formación del jugador para alcanzar los niveles apropiados para entrar en el círculo virtuoso de lo que es el alto rendimiento. Acá el tema pasa siempre por lo que se juzga, ¿no? El fútbol es tan complejo, no ha cambiado en su conformación estructural tanto, sino que la complejidad que nos hace ver el fútbol por el sinnúmero de situaciones que se dan para poder participar en la misma. Pongo como ejemplo algo, ¿no? A mí me tocó el proceso de los profesores que se incorporaban a los equipos. Anteriormente, recordar que era un técnico, un auxiliar y un utilero, y no había más. Sí. Ellos eran los todólogos que formaban en el día a día el plan de trabajo que va a seguir un equipo. Entonces nos incorporaban situaciones desde la parte física, técnica, táctica, etcétera, como ahora se ha fragmentado. Y a partir de que empezaron los profesores, se empezó a trabajar la parte física, pero se empezó a trabajar desde la parte sustancial de cómo preparar al individuo, pero no para jugar fútbol, sino para prepararlo físicamente. Entonces se trajo las bases de lo que era el atletismo. Entonces nos decían, bueno, para adquirir la resistencia hay que trabajar la resistencia como se trabaja en el atletismo. Y nos ponían a correr kilómetros, ¿no? ¿Este sería un error descontextualizado? Totalmente, porque a final de cuentas, pues lo que nosotros necesitábamos era la pelota, saber trabajar los tiempos en el juego
y sobre todo entender el juego, que eso difícilmente sucedía. En la medida como se fue avanzando en el proceso de la formación, los equipos, sobre todo la parte europea, que es donde más se invierte en ese rubro de la formación, se empezó a incorporar situaciones muy puntuales en la parte física. Okay, la parte física tiene que llevarte al juego mismo, ¿no? Se empezó a trabajar en la filosofía del juego es el maestro. Como históricamente te va dando, a ver, los brasileños han sido 5 veces campeones del mundo, son los mejores, los exportan para todos los países y ellos no trabajaban en la parte física. Pero hay que recordar, en la etapa donde el brasileño empezó a dejar de ganar campeonatos y empezaron a sumarse los profesores a sus esquemas, tan es así que Lazzaroni, muchos de sus técnicos eran profesores que no habían jugado fútbol. O sea, le dieron mucho énfasis a la parte física porque ellos empezaron a tener deuda en la parte físico-atlética, porque los europeos empezaron a incorporar la parte física. Quiero decir con esto de que el juego lo empiezas a entender desde una perspectiva diferente, sobre todo en esa parte compleja del juego. Está ligada a muchos elementos que inciden en el rendimiento a final de cuentas. Esa es una parte, e históricamente la evolución que está teniendo el fútbol es más bien que estamos entendiendo la diversidad que tiene el juego y sobre todo los puntos que inciden en el juego mismo. Israel, en este tema de fútbol formativo, ¿resultadismo o formación de jugadores? Pues mira, yo a lo largo de mi experiencia como director técnico en las instituciones en las que he tenido la oportunidad de trabajar, he visto de todo. He visto desde el momento en el que te hablan y te dicen aquí estamos para formar, y desde el momento que también llegas y que pones un pie en la institución te dices aquí hay que ganar todo. He tenido esa experiencia de que estas instituciones se dirigieran a mí y me exigieran tanto resultados como formación. Hablar específicamente de Santos Laguna, hace algún tiempo que tuve la oportunidad de integrarme a la institución, invitado, por cierto, por el profesor Regis, se logró un trabajo muy significativo que hoy me parece que tiene eco en lo que es el equipo. Se empezaron a desarrollar bases, se empezaron a desarrollar, se desarrolló una metodología de trabajo, la cual estableció el profesor y que nosotros teníamos que ir siguiendo para la formación, quiero puntualizar, para la formación del jugador, porque en ese momento nosotros estamos enfocados en la formación del jugador y de desarrollar y potenciar sus capacidades al máximo. Entonces la metodología que se establece va en base a las necesidades que se tenía para estructurar ese desarrollo de los jugadores y me parece que lo logramos hacer de una forma que hizo eco. Se lograron desarrollar jugadores importantes hoy en día en esa institución, que algunos ya están fuera, pero que pisaron el primer equipo y pues se consolidaron. Para que el público los conozca, ¿pueden mencionar algunos nombres de estos jugadores que están o ya no están, pero están haciendo algo interesante en el fútbol mexicano? Bueno, profe, pues usted le tocó recibir a jugadores como Ronaldo Cisneros, como Uriel Antuna, como Gael Sandoval. Sí, hay varios. Mira, la verdad que yo ya ni me acuerdo de cuántos han pasado han sido por muchos. las manos de uno. La realidad es que hoy formación tiene una sofisticación en todas las estructuras. Hoy si no tienes una filosofía de trabajo, si no tienes una metodología,
y sobre todo que no diseñes un modelo de juego, pues estás totalmente trabajando en el día a día con el jugador, creando hábitos que a lo mejor no son los correctos para llegar a consolidarse en el alto rendimiento a nivel profesional. Comparando con las grandes escuelas por antonomasia, la italiana, la francesa, la holandesa, ¿en qué han basado prácticamente el formar jugadores de un alto nivel? El mismo fútbol brasileño o sudamericano. Siempre hay la tendencia de ir sobre la ventaja de que el jugador se va a preparar para posteriormente jugar en el alto rendimiento. Y hoy en FIFA, por decir, hay la gran preocupación de los mundiales juveniles, donde la secuencia del jugador no es la óptima, porque llegan solamente el 2% de los que participan en sub-17, sub-20 e incluso Olimpiada. Solo el 2% de todos esos es muy jugadores. bajo el porcentaje. Lo podemos ver con México. Claro. Tenemos dos selecciones campeonas del mundo. Eso te indica que son dos universos diferentes. Cuando tú formas jugadores, tienes que pensar y visualizar al jugador para cuando esté en 5 años siendo un jugador exigido para un alto rendimiento. Si tú solamente piensas en la prioridad inmediata, que es ganar partidos y alzar copas a nivel 15, 17 o 20, dejas de lado muchos aspectos que tienes que incorporar en el jugador. Si tú tienes un método, si tú tienes una filosofía, si tú tienes un modelo de trabajo, entonces vas a estar cerca de que a ese jugador le aportes situaciones para resolver en su momento, para que al posterior puedas saber haber formado jugadores de un alto nivel competitivo. Algo que no tenemos en México es quizá la visión, y para esto pues falta nada más mencionar los mundiales sub-17 o las participaciones que hemos tenido a nivel juvenil. Me tocó ser parte de ello. ¿Por qué jugadores de gran talento no alcanzan a llegar a consolidarse en el profesionalismo? Porque son dos universos diferentes. Amigos, gracias por continuar con nosotros en esta charla de fútbol formativo en México. Y bueno, esto lo compartí con ustedes en unas charlas de café que hemos tenido. Y ahora vamos a compartírselo a nuestros amigos de Mezcal Film. Y hace unos meses tuve la oportunidad de estar en Argentina, y de las primeras preguntas con la que yo llegaba a los equipos era: ¿cuál es la clave del éxito de que salen tantos jugadores, tanto en Argentina como en Uruguay? Y la respuesta ahí concreta que me dieron en los dos países fue: la base es el baby food. Ustedes tienen ya experiencia viajando a otros países, ver metodologías. ¿Nos pueden compartir un poco eso para hacerlo con la analogía con el fútbol formativo aquí en México? Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en Portugal, que se puso muy de moda, hablando de metodología, se puso muy de moda la periodización táctica en su momento. Me tocó trabajar de cerca ahí con Pedro Caiciña en Santos y ahora en Cruz Azul. Sin duda, yo creo que como bien lo dicen los sudamericanos, una de las bases para poder tener un desarrollo adecuado en el jugador es que tengan esa oportunidad los niños, porque estamos hablando del fútbol base, de edades tempranas, que tengan la oportunidad de jugar al fútbol. Si nosotros desde chiquitos queremos o pretendemos que el niño se plante en una cancha y te abra una línea de pase, te genere un espacio, es un absurdo total. Y desgraciadamente en México aún lo he visto, lo he detectado, que hay muchos entrenadores que sin tener la capacitación toman a niños y lejos de formarlos, los deforman en el fútbol.
les exigen de una manera como si fuesen a ganar la Copa del Mundo, los cargan de presión y el niño empieza a sentir una carga psíquica que termina por ser el abandono del deporte. Entonces, si nosotros desde el fútbol base, en edades tempranas, no incitamos al niño a que se divierta, difícilmente vamos a poder incorporarle los diferentes aspectos que requiere para su formación y su desarrollo. Sí, como se dice en el argot, las verdades irrefutables del hoy son las tonterías del mañana. Así es. ¿Por qué razón? En la parte formativa, si uno no establece estructuras, sobre todo a la par del desarrollo del individuo, pues obviamente estamos infringiendo sus procesos cognitivos del juego. En los países que de alguna manera han marcado hoy la pauta en el desarrollo, sabemos que se inicia desde las edades tempranas en el 4 contra 4. ¿Por qué? Hay una razón. Porque cognitivamente el niño todavía no está preparado para entender la parte compleja del juego. Entonces nosotros aquí en México nos seguimos empeñando de jugar el 11 contra 11 desde la edad temprana porque reditúa a las ligas tener más jugadores. Y creo que la lógica es, si el fútbol es 11 contra 11 en profesional, desde niños lo van a asimilar y lo van a aprender. Aplicar. Esa es la lógica. Sí, ¿no? pero si tú eres un poquito más profundo, te das cuenta que en un 11 contra 11 niños, por las características propias de la edad, el niño tiende a tener una individualidad aún. Difícilmente entra en una sinergia de equipo, de compañeros, del saber que tiene que pasar el balón para poder progresar y llegar a la portería contraria. Todavía por la edad tienden a tener un individualismo los niños. Entonces, Hortzwein, en su libro de Fútbol a la medida del niño, lo planteaba de esa forma, tal cual, un holandés que ya platicábamos con el profe. Y profesor que ha permeado muchísimas generaciones de formadores. Sí, sin duda hizo eco en su propuesta, y una de esas propuestas es precisamente esa, el 4 contra 4 como inicio, porque le entregas al niño la posibilidad de tener mayor contacto con el balón. ¿Y cuál es la mejor forma de aprender? La repetición. Y si el niño tiene contacto con el balón constante, pues va a tener una asimilación de todos los gestos técnicos en mayor escala. Si tú al niño lo pones en un 11 contra 11, ¿cuánto tiempo va a tener el balón el niño? Sí, no, y aparte es obvio que el proceso complejo del 11 contra 11 no lo entiende, pero para nada, ¿no? Obviamente todo eso te lleva a que esos procesos de maduración de la inteligencia en el individuo van desglosando el juego mismo. El 4 contra 4 es siempre la parte egocéntrica del individuo, el balón es mío, yo me lo llevo y se acaba el partido. Después viene el compa, ¿no? El amigo, etcétera, en los procesos psicológicos, y se liga con el compañero para empezar a generar el 2 contra 1. Entra en un proceso socioafectivo, donde ya puede tener una interacción con sus demás compañeros, pero eso es pasando a una etapa posterior. Claro. Si nosotros desde un inicio queremos o pretendemos que el niño ya entre en pases con sus compañeros, no. ¿Por qué? Porque, como lo comentaba anteriormente, esa individualidad de la que estamos hablando permite que el niño se enfoque única y exclusivamente en el elemento fundamental del juego, que es el balón. Después pasará a la etapa socioafectiva, donde podrá tener esa... y son procesos, si no los tenemos debidamente contemplados, nos vamos quemando etapas y el niño no desarrolla lo que corresponde para la incidencia del juego.
finalmente, pues obviamente todos conocemos las edades sensibles, cuando viene el proceso de desarrollo, etcétera. Son procesos, si nosotros solamente nos preocupamos por darle énfasis a la competencia y no acentuamos el trabajo individualizado para después contextualizar el juego en la medida que ese proceso se va desarrollando. Son cosas que suceden en el fútbol de alto rendimiento. Nosotros tenemos la gran experiencia de ser campeones sub-17, pero ¿cuál ha sido el resultado de esos campeonatos finalmente, no? Han llegado a consolidarse esos jugadores en la etapa final de sus procesos o han quedado inconclusos. Y una de las grandes cuestionamientos que se hace es por qué esa sub-17, si se lleva de esta manera, va a ser campeona del mundo, y no tiene nada que ver, porque son procesos totalmente diferentes. Ahora bien, Holanda, Francia, el mismo Uruguay generan procesos muy acordes a un modelo y a un estilo y a una cultura, que es lo que nosotros todavía nos hace falta desarrollar. Ahora con este proceso de sub-20, sub-17, queremos medio componer el tema, pero a ver, la pregunta sería, ¿y antes de eso qué pasa? ¿Qué pasa? En la parte coordinativa, en la parte cognitiva del juego mismo. Entonces son procesos y etapas que quemamos. Cuando nosotros llegamos a ser seleccionadores nacionales, pues nosotros obtenemos el resultado de lo que se vive en el día a día con cada uno de los equipos. Y hablabas hace un momento de lo que ocurrió en la zona lagunera. Cuando llegamos ahí nos decían que no había delanteros, porque no era la característica. El estado, la zona, implica mucho el esfuerzo. Es gente de lucha, porque lucha contra el desierto, lucha contra las adversidades de estar lejos, etcétera, etcétera. Pero esa es una gran mentira, porque el talento lo trae el chico desde que nace. El proceso de desarrollar ese talento es donde no estamos siendo puntuales. ¿Por qué nosotros no producimos jugadores para que puedan jugar en el máximo nivel del fútbol, que es en la Champions? Y hay un proceso muy claro. Si tú no tienes alrededor de 8 jugadores en los primeros equipos que están participando en la Champions, no tenemos cómo aspirar a ser un campeón del mundo a nivel de máximo rendimiento. O sea, si no tenemos jugadores en Inglaterra, en Alemania, en Francia o en España, que son los que marcan cierta pauta, la posibilidad de ser campeones del mundo se aleja tremendamente. Y ya es un patrón que está que es un patrón establecido y estudiado. Brasil y Argentina tienen jugadores en los mejores equipos del mundo y en las mejores ligas. Uruguay los ha tenido, ha sido campeón del mundo. Y fluctúa en esa parte, ¿no? Así es, pero después, abajo de esos 3 equipos, pues viene Colombia, viene Ecuador, que en los últimos años han marcado como una tendencia de jugadores, y lo vemos en nuestra liga, ¿no? La cantidad de colombianos y ecuatorianos que llegaron a México. Que eso también incide la parte económica, ¿no? Financiera. Sí. Porque hay ligas que obviamente se nutren de jugadores que no les salen tan caros, como hoy en día México. Anteriormente México traía jugadores de Argentina, de Brasil, de Chile, de Uruguay, que eran los focos de atención para nuestro rango económico mexicano. Pero hoy tenemos que competir contra el mercado chino, contra el mercado árabe, que ya se vuelve mucho y más complejo. Incluso la MLS, que lo tenemos la allá arriba. MLS. Entonces ya estamos importando jugadores del rango del tercer nivel o del cuarto nivel. Claro. ¿Por qué? Porque a los demás no podemos accesar por la parte financiera. Sin embargo, estamos hablando de, bueno, en algunos casos, de jugadores de una talla internacional importante. A lo que quiero llegar con este comentario
es que quitando Brasil, Argentina, Uruguay, después de esos, y quitando México, porque México fue campeón del mundo sub-17 ya en 2 ocasiones, los demás equipos no han tenido la posibilidad, ahora sí que haciendo conexión con lo que comentaba de selecciones nacionales, las demás selecciones no han tenido la posibilidad de ser campeonas a nivel juvenil. Sí, incluso olímpico, ¿no? Y podemos ver que Colombia tiene alrededor de 20, 30 jugadores en ligas importantes, en equipos importantes. Sí, que compiten a nivel de la Exactamente. Y México no es así cuando ya fue campeón del mundo. Oye, Irra, Eric, de alguna manera, si no nos salimos tanto del tema, retomando el tema de la formación, ¿qué hacen esos países para poder formar a los jugadores del futuro? Porque ese es el desafío. En México todavía estamos 15 años de retraso. ¿Por qué lo digo? Porque simple y sencillamente seguimos entrenando para ganar, como bien lo decías. Sí. Seguimos entrenando para, en teoría, formar jugadores que van a competir en el alto rendimiento, no para desarrollar su potencial y después aprovechar ese potencial en el máximo nivel de exigencia, claro, en nuestro fútbol. Y obviamente repercute a nivel de selección. Con esto quiero decir que los procesos están muy claros. Hay pautas que se marcan en ciertos países que son de primer mundo, hablando en el nivel futbolístico, donde se le da esa prioridad a la formación, que son 2 esferas diferentes. Para tú poder formar a un individuo, primero tiene que pasar la primaria, tiene que pasar la secundaria, lo que es la prepa, para llegar a un rango de preparación profesional universitaria. Hablando del esquema de educación en nuestro país. Sin embargo, queremos exigirle al niño de 6 años, de 8, de 12 años, que se comporte como un adulto. Es una incongruencia total. Parte de esos procesos que nosotros tenemos que separar para hablar de formación. Y hablábamos de la experiencia en Santos. Me tocó generar una estructura dentro de lo que es el esquema de Santos. Santos, en el momento que llegamos, no tenía un solo seleccionado en selecciones menores. Cuando terminamos nuestro ciclo, llegamos a tener 16 jugadores. Hoy Santos es un ejemplo de formación, sí, porque en nuestro país sabemos que existe el talento, pero no le damos la debida importancia en su proceso. Entonces los procesos están muy claros. Finalmente, generar una filosofía de trabajo con un método, con un modelo de juego, y eso le facilita enormemente en cada etapa al niño ir alcanzando los niveles de formación que cada uno debiera tener. Claro. Sí, entonces no tiene nada que ver con campeonatos, ni tiene nada, porque esa no es la prioridad. La prioridad es incorporarle las técnicas, la parte cognitiva del juego, la parte coordinativa del mismo juego, para que pueda complementar en su desarrollo una etapa feliz, por así decirlo. Y nosotros seguimos insistiendo que la resistencia se adquiere corriendo, cuando la resistencia la tienes que complementar en el juego mismo, que es lo que te va a dar la exigencia del juego. Y desgraciadamente seguimos encontrándonos con directivos que vienen a evaluar el trabajo de los entrenadores en fuerzas básicas, no por la calidad de formación del jugador, sino por la cantidad de puntos que logran en el torneo. Y lo he visto con muchísimos directivos, con directores de fuerzas básicas, con directores deportivos, con mismos presidentes que están enfocados en ver a su equipo en lo más alto de la tabla y no en evaluar objetivamente la formación de los jugadores. Yo creo que tendría que ser la cantidad de jugadores que se lograron posicionar y consolidar en el primer equipo,
y con las bases, el tipo de jugador que se consolidó en primera división, y no por si logré 10 campeonatos en la sub-20, si logré 5 campeonatos en la sub-17, que terminan siendo irrelevantes, es la realidad. Son aspectos que terminan siendo irrelevantes. Yo creo que los procesos de evaluación de los entrenadores en México no es el adecuado. Y hemos visto que al tercer partido perdido y ya los directivos están tocando la puerta del vestidor diciendo, señor, ¿qué pasa? O haces alguna operación que nos dé un triunfo o estás afuera del equipo. Sí, así es. Y creo que hace poco, y bueno, creo que en el medio del fútbol se habla mucho de esta generación de América, ¿no? Del tetracampeonato, de la sub-20. ¿Cuántos jugadores alcanzaron, ahora sí que es lo máximo, en un fútbol formativo? El único que se me viene Raúl Jiménez a la mente, que hoy está rompiendo en Inglaterra, es Raúl Jiménez. Y bueno, también está Hugo, está el Shaggy y otros, pero realmente de esa generación de 4 campeonatos, sería Raúl, de los que me acuerdo. Si por ahí el público recuerda otro, por favor, escríbanos y se lo vamos a Mira, yo yo siempre en mis charlas pongo uno de los ejemplos en el fútbol holandés, que es un fútbol que se preocupa mucho y está siempre en las tendencias. Los países europeos han elaborado una plataforma, por así decirlo, donde cada uno ha aportado al fútbol temas de desarrollo y cada uno se sirve de acuerdo a sus características, ¿no? El fútbol holandés, en sus esquemas de formación, están muy precisos y sobre todo son muy meticulosos para lo mismo. Tan es así que voy a mencionar 3 jugadores en etapas diferentes de la misma posición para no variar tanto, y hablo yo de Ronald Koeman. Ustedes se acordarán de aquel holandés que hoy es técnico, etcétera, que llegó a jugar en el Barcelona, etcétera. Si uno veía a Ronald Koeman en sus inicios, y lo comentábamos con gente de ese país, parecía un tipo que no tenía nada que ver con el fútbol. Su gesticulación, su forma de comportarse dentro de la cancha, no tenía nada que ver con el fútbol. Pero el tipo tenía una cualidad, que era que comprendía el juego y que fue muy concreto a la hora de manifestarse en el juego mismo, que era el buen golpeo de balón. Llegó a jugar en selección holandesa, llegó a jugar en el Barcelona, que en el momento fue uno de los principales equipos. Sin embargo, las características que él tenía no tenía nada que ver con el prototipo de un jugador defensa central para un equipo de alto rendimiento. ¿Qué lo orilló a alcanzar ese nivel? El método, la formación. Después vino un jugador llamado Stam, Jack Stam, que de alguna manera también jugó en Inglaterra, fue considerado el jugador más caro comprado por la liga inglesa, etcétera, que tenía otras características, nada que ver con la de Koeman. Sí, lo recuerdo. Y hoy tenemos en la actualidad a Van Dijk, que es un jugador que tiene otras características y todos han jugado como defensas centrales. Esto te quiere decir que el método, el modelo de juego, te da para formar jugadores que puedan competir a alto rendimiento si cumplen con los procesos. Yo los pongo como ejemplo porque es la posición que me tocó jugar a mí. Y me fijo mucho en el jugador en esa posición porque los equipos siempre se arman de atrás para adelante. Tienes unos buenos centrales, tienes posibilidades. Claro. Es lo que habla. Tienes un buen portero, aumentas tus posibilidades. Tienes un buen volante que te distribuya, que te arme, etcétera, y tienes un centro delantero, que es lo que es la columna vertebral en el fútbol. El defensa central, en un país como Holanda, que se preocupa de formar al individuo, obtener sus cualidades o sus fortalezas y disminuye
sus errores o sus falacias dentro del juego mismo, te da para jugar a gran escala. Y el proceso de estos 3 jugadores fue el mismo con jugadores con características totalmente diferentes. O sea, que estamos hablando que los procesos y los métodos en México no están siendo tan efectivos. No estoy diciendo que no sean efectivos. Sin duda tenemos algunos modelos y ya mencionamos uno de ellos que es Santos Laguna, pero no están siendo tan efectivos porque no hemos tenido esa capacidad de producir la cantidad necesaria de jugadores elite para poder aspirar a un campeonato mundial. Israel, Lalo, lamentablemente el tiempo se nos está terminando. En base a esta idea, ¿cuál sería la conclusión para que nuestros amigos se queden enganchados y en la próxima emisión podamos seguir hablando de este y otros temas? Lalo. Claro, hoy yo concluyo con 2 cosas actuales. ¿Cuáles son los 2 jugadores más sobresalientes de nuestro fútbol mexicano en la actualidad? Uno es el Chucky Lozano, el otro Raúl Jiménez, y podríamos llamar también a este chico del América que va para el Betis, que de alguna manera se está fragmentando su carrera. Potencialmente esos jugadores tienen muchos elementos de características para poder triunfar en el máximo fútbol en el mundo, que es Europa, en la Champions, etc. Ninguno de los 3 ha participado en este momento en Champions, salvo el Chucky Lozano en breves y esporádicas momentos. Sí. Pero de ahí en fuera no tenemos a otros. Tenemos que ponernos a reflexionar el por qué no están más jugadores mexicanos participando en esa escala jerárquica de fútbol. Yo creo que ese es un buen punto para hablar y discernir de muchos aspectos que se están viviendo en nuestro fútbol y que no tenemos en este momento la solución inmediata. Como decimos en el argot, la dejas botando, Lalo. Ahí está. Pues yo, como conclusión, sobre todo concientizar a la gente que dirige el fútbol en México, de hacer una estructura formativa congruente para poder desarrollar a los muchachos como debe de desarrollarse, sin estar totalmente enfocados en la posición en la tabla. Yo creo que concientizar a nuestros dirigentes para que el formador, entrenador de estas categorías se enfoque realmente a formar y a inculcar todos los aspectos que debe de tener el jugador para poderse desarrollar. De lo contrario va a estar siempre con el alma en un hilo porque los resultados en momentos no se dan y va a terminar saliendo de la institución. Entonces yo creo que tenemos que concientizar, bueno, no nada más a los directivos, todos en conjunto, ¿sí?, para poder seguir con un esquema adecuado de formación. Ahora, ¿hay talento en el fútbol? Sin duda. En México, sin duda hay mucho talento. Existe. Los procesos a lo mejor no son los adecuados para llevar ese talento a donde podría estar. Perfecto. Israel, Lalo, muchísimas gracias por compartir ese conocimiento con todos ustedes. Quédense atentos a la programación de Mezcal Film y también a la próxima emisión de Soccer Media MX. Muchas gracias por acompañarnos.